Imagina un lugar donde tu voz es silenciada, pero esa persona tiene un poder mayor del que imaginas. Una historia de humildad, liderazgo y revelaciones está por comenzar. Serás testigo de cómo todo cambia. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito, suscríbete ahora a nuestro canal. No te pierdas historias como esta, que cambiarán tu visión sobre liderazgo, poder y respeto. Haz clic en el botón de suscripción y prepárate para un viaje sorprendente. El olor a grasa y café barato impregnaba el aire, una fragancia que para la general de 3 estrellas, María Rodríguez, era más real que cualquier sala de reuniones en el Pentágono. Allí, con las manos sumergidas en el agua con jabón de la pila y un uniforme simple de funcionaria, ella no era la comandante de operaciones estratégicas, sino solo Mary, un rostro anónimo en la agitación de la cafetería militar. Observaba a un joven soldado, no mayor de 19 años, manipulando el celular con una expresión de angustia, y sentía una punzada de claridad. Eran rostros como el suyo los que validaban su decisión. Esas 2 semanas anuales, disfrazada entre la tropa, eran su brújula moral, la única forma de asegurar que las estrategias trazadas a kilómetros de distancia no se convirtieran solo en números y pines en un mapa. El ambiente cambió sutilmente cuando el coronel James Mitchell entró, como si el aire se volviera más raro. Él no caminaba, desfilaba, con el mentón en alto y una mirada que barría el lugar, sin ver realmente a nadie por debajo de su rango. Para Mitchell, el mundo era una jerarquía clara, y él estaba cómodamente cerca de la cima, mirando hacia abajo con desdén. En su mente, los soldados de bajo rango eran engranajes, y los civiles que los servían, como Mary, eran prácticamente invisibles, meros componentes del paisaje. Se sentó con un grupo de oficiales, su voz resonando con una autoridad artificial, ya planeando los elogios que se haría a sí mismo en el próximo informe de desempeño. María, o mejor, dicho Mary, pasó un paño húmedo por una mesa cercana, el movimiento lento y deliberado, permitiéndole captar fragmentos de la conversación. El coronel Mitchell hablaba sobre una reciente directiva de logística, una que María había ayudado a redactar. La arrogancia con la que diseccionaba la política, señalando supuestos fallos basados en su experiencia de campo, era casi cómica. Por dentro, María sentía una ironía fría. Él no tenía idea de que sus críticas, dichas para impresionar a los tenientes que lo escuchaban con admiración, estaban dirigidas a la mujer que, en ese mismo momento, recogía su plato vacío. Ella veía el abismo que tanto temía, la desconexión entre el mando y la realidad, personificada en ese hombre. La conversación luego se desvió hacia las nuevas políticas de inclusión del ejército, y fue entonces cuando el barniz de Mitchell comenzó a agrietarse, revelando los prejuicios bajo su superficie. «Es el fin de la meritocracia», bufó, gesticulando con desdén. «Estamos promoviendo a personas para llenar cuotas, no por competencia. Mujeres, minorías. Estamos entregando posiciones de liderazgo a gente que no tiene estómago para tomar decisiones difíciles». Mientras hablaba, su mirada pasó por María sin verla, pero sus palabras la golpearon como esquirlas. Sintió el peso de sus 22 años de servicio, de las noches sin dormir, de las decisiones de vida o muerte reducidos a una estadística por un hombre que veía su género y su ascendencia latina como un atajo, no como parte de lo que ella era. El coronel Mitchell, inflado por su propia retórica y el silencio cómplice de los oficiales más jóvenes, decidió que necesitaba un ejemplo práctico para su tesis. Sus ojos barrieron el salón y se posaron en Mary, que ahora organizaba sobres de azúcar en una barra cercana. Con una sonrisa paternalista, se giró hacia ella, elevando la voz para que toda la mesa pudiera oírlo.
Disculpe, señora. Permítame usarla como ejemplo, con todo el respeto, claro. Parece ser una mujer muy esforzada y dedicada a su trabajo aquí, comenzó, y María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía lo que vendría, pero sea honesta. ¿Puede imaginarse en una sala de situaciones comandando una flota en el Mediterráneo, dando órdenes que pueden costar la vida de cientos de soldados? Existen ciertos temperamentos, ciertas naturalezas, que simplemente no están hechas para este tipo de presión. No es una crítica, es un hecho de la vida, concluyó, recostándose en su silla, satisfecho con su ilustración viva. La ironía de la situación era tan espesa que María casi podía tocarla. Mediterráneo, precisamente el área de operaciones donde, 3 meses antes, ella había autorizado una misión secreta de rescate de alto riesgo que salvó la vida de 12 agentes de inteligencia, una decisión que la mantuvo despierta durante 72 horas seguidas. Su rostro permaneció una máscara de neutralidad pulida, un rostro que había perfeccionado en innumerables reuniones con políticos y generales. Por dentro, sin embargo, comenzaba a cristalizarse una furia fría y precisa. Mantuvo los ojos bajos, sintiendo la mirada de todos en la mesa sobre ella, esperando su reacción. Cada fibra de su ser, entrenada por 2 décadas de disciplina militar, gritaba para que mantuviera la compostura, para que no entregara el juego. Su misión allí era observar, no confrontar, exponerse por un insulto, por vil que fuera, sería un fracaso. Respiró hondo, el olor del desinfectante de la barra llenando sus pulmones, y preparó una respuesta sumisa y subyugada. Señor, mi único trabajo es asegurarme de que el café esté caliente y las mesas estén limpias. No tengo la capacidad de pensar en cosas tan importantes como las que usted mencionó, dijo, con la voz cuidadosamente calibrada para sonar humilde, quizás un poco intimidada. El coronel Mitchell sonrió, una sonrisa de pura presunción. Se giró hacia sus compañeros como diciendo, ¿vieron? Caso cerrado. Fue en ese preciso instante de su triunfo arrogante que un celular, escondido en el bolsillo del delantal de María, comenzó a vibrar. No era una vibración común, sino un zumbido rítmico, insistente y codificado. Un patrón que ella conocía tan bien como su propio nombre. Era la línea directa y cifrada del Pentágono, la alerta de crisis. El mundo pareció detenerse. En su mente, la cafetería desapareció y fue reemplazada por un mapa táctico. Ignorar significaba romper su juramento. Contestar significaba el fin de Mary y el regreso inmediato de la general Rodríguez. Por un segundo, el universo de María se dividió en 2 caminos. En el primero, ignoraba la vibración. Metía el celular más profundo en el bolsillo y terminaba su turno. Mary completaría su misión, recopilando más datos valiosos sobre la cultura tóxica que el coronel Mitchell representaba. Anotaría mentalmente cada palabra de él, cada mirada de desdén, y usaría todo eso para fundamentar nuevas políticas de formación de liderazgo. Sería una victoria estratégica a largo plazo, pero el segundo camino era una carretera en llamas. La vibración en su bolsillo no era una invitación, era una alarma de incendio. Era el sonido del deber absoluto, una responsabilidad que había jurado llevar. Cada segundo de duda podría medirse en vidas, en territorio perdido, en una crisis internacional fuera de control. El rostro del joven soldado que miraba el celular con angustia más temprano volvió a su mente. Era por él, y por miles como él, que no podía permitirse elegir la misión personal por encima del deber global. La general Rodríguez tenía que contestar. La elección fue tomada. La transformación fue tan instantánea que pareció desafiar las leyes de la física. En un momento, ella era Mary, encorvada sobre el mostrador.
En el siguiente instante, su columna se erguió, y con ella, una aura de mando que absorbió todo el oxígeno de esa parte del comedor. El aire de humildad y sumisión se evaporó, reemplazado por una intensidad enfocada que hizo que todos los pelos de la nuca de los oficiales se erizaran. Sus movimientos, antes discretos, se volvieron económicos y llenos de propósito. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el teléfono seguro, un aparato robusto y de apariencia inconfundiblemente militar que no tenía lugar allí. El coronel Mitchell, que estaba a punto de hacer otro comentario burlón, se congeló. Su boca quedó entreabierta mientras su cerebro intentaba procesar la disonancia cognitiva. Los otros oficiales en la mesa intercambiaron miradas de puro asombro y confusión. Ignorándolos completamente, como si fueran solo muebles en la sala, María dio 2 pasos firmes hacia su mesa, no para confrontarlos, sino porque estaban en el camino. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, ya dentro de la crisis que la esperaba. Llevó el teléfono al oído, su expresión una máscara de acero. El silencio en la mesa era tan absoluto que el zumbido de las luces fluorescentes en el techo pareció un grito. Entonces la voz de María cortó el aire, y no era la voz de Mary. Era una voz que cargaba el peso de decisiones que afectaban naciones, un tono de mando, preciso y sin ninguna vacilación. «General Rodríguez en la línea», dijo, y cada sílaba fue como un martillo golpeando un yunque. La palabra general resonó en la mente del coronel Mitchell, rebotando violentamente. Rodríguez. No podía ser. ¿La general Rodríguez? ¿La comandante de operaciones estratégicas? Una figura casi mítica, una de las arquitectas de la doctrina militar moderna de los E.U. Sintió cómo la sangre se le escapaba del rostro, una ola de frío gelado subiendo por su estómago y asentándose en su pecho. El mundo comenzó a girar lentamente. La mujer que acababa de usar como ejemplo de incompetencia y fragilidad era, en realidad, una de las oficiales de más alto rango de todo el ejército. Sus propios comentarios, tan arrogantes y despectivos, regresaron para atormentarlo en un destello ensordecedor. Sin presunción en su rostro se deshizo, reemplazada por una máscara de puro pánico e incredulidad. Miró a los otros oficiales, cuyos ojos estaban desorbitados, las mandíbulas caídas, siendo testigos del colapso de la realidad junto con él. María se dio la vuelta, creando una barrera de privacidad instintiva, y comenzó a caminar lentamente mientras escuchaba el informe al otro lado de la línea. Su lenguaje cambió por completo. ¿Cuál es el estado de nuestros activos en la región? Necesito un informe. De inteligencia naval en tiempo real, ahora. Activen el protocolo de comunicación segura nivel 1 y pónganme en conferencia con el almirante Davis. Las palabras salían de ella con una fluidez que solo viene de años de experiencia en el más alto nivel de mando. Para los hombres en la mesa era como ver una película en otro idioma, una que entendían lo suficiente como para saber que era terriblemente real e importante. El coronel Mitchell sentía su corazón latiendo en la garganta. Cada término técnico que ella usaba era otro clavo en su ataúd profesional. No solo había insultado a una superior, había revelado la podredumbre de su carácter ante una líder conocida por su intolerancia con comandantes tóxicos. Su carrera, que había pulido con tanto cuidado, su imagen de líder ejemplar, todo se desintegró en ese instante. Ya no era un oficial prestigioso en un comedor, era un tonto expuesto, un ejemplo vivo de todo lo que estaba mal en la cadena de mando, y su juicio estaba sucediendo ahí mismo, bajo las frías luces de una cafetería. La conversación de María al teléfono duró tal vez 90 segundos, pero para los hombres en la mesa pareció una eternidad. La observaban caminar de un lado a otro, la figura de una simple trabajadora de cafetería completamente obliterada
por la presencia de una comandante en medio de una crisis. Gesticulaba ligeramente con la mano libre, su mente claramente a miles de kilómetros de distancia, en un escenario de buques de guerra y satélites espías. Finalmente se detuvo. Su voz emitió una orden final, con una claridad cortante. Mantengan todas las unidades en espera. Ninguna acción hostil hasta mi orden directa. Estaré en el centro de operaciones en 20 minutos. Rodríguez, desconecto. El sonido del clic del teléfono al finalizar la llamada fue como un disparo en el pesado silencio. Luego se giró lentamente y todo el peso de su atención volvió a la pequeña y patética escena en la cafetería. La crisis internacional estaba contenida por... Un momento. La crisis de liderazgo frente a ella, sin embargo, estaba a punto de comenzar. Su mirada ya no contenía la furia de antes, sino algo mucho peor. Una decepción fría y analítica, como un cirujano mirando un tejido enfermo que debe ser extirpado. Caminó de vuelta hacia la mesa, cada paso resonando el fin de la carrera de un hombre. Con un gesto deliberado, se quitó el delantal manchado de café, el último vestigio de Mary, y lo dobló meticulosamente, colocándolo sobre el respaldo de una silla vacía. Era un acto simbólico que sellaba el cambio de realidad. Ahora ella era completamente la general Rodríguez. Sus ojos, de un castaño oscuro y penetrante, se fijaron en el coronel Mitchell, que parecía haberse encogido en su silla. Temblaba visiblemente, su rostro pálido y cubierto por una fina capa de sudor. Su mente, normalmente tan ágil para la autopromoción y la adulación, estaba completamente en blanco, paralizada por el terror abyecto. Intentaba formular una disculpa, una petición de perdón, pero las palabras no salían. El silencio se estiró, volviéndose insoportable. Entonces, la voz de María, baja y controlada, rompió el silencio y su tono calmado era más aterrador que cualquier grito. «Coronel Mitchell», comenzó, «antes de que fuera tan groseramente interrumpida, creo que usted estaba haciendo una evaluación sobre mis calificaciones, algo sobre mi temperamento. No ser adecuado para el mando. Por favor, termine su razonamiento. Estoy genuinamente curiosa por escuchar el resto». Las palabras de la general flotaron en el aire como una sentencia. El coronel Mitchell abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. El sonido de su respiración agitada era la única respuesta que podía producir. Finalmente, un sonido gutural y ahogado escapó de su garganta. «General, señora general, yo le pido perdón. Fue un lamentable malentendido. No tenía idea de quién era usted». Las palabras salieron atropelladas. Una torrente patética de pánico. En su mente, un huracán de humillación y miedo destruía todo. Sentía las miradas de sus oficiales subordinados como agujas en su piel. Hombres que, minutos antes, lo veían como un líder fuerte, ahora eran testigos de su completa y abyecta desintegración. Todo su capital de autoridad, construido sobre una base de arrogancia e intimidación, se evaporó, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que existía por debajo. La vergüenza era tan intensa que se convirtió en un dolor físico, un peso en su pecho que le impedía respirar correctamente. No quería perdón, quería desaparecer. María lo observó deshacerse durante unos segundos más, su rostro una máscara implacable de mando. No sentía pena, solo una profunda fatiga por ese tipo de debilidad que se disfrazaba de fuerza. Levantó una mano, un gesto corto y decisivo que apagó instantáneamente el balbuceo de Mitchell. «Basta, coronel». Su voz era tan afilada como vidrio roto. «Su disculpa no me interesa. Y no, es a mí a quien debe disculparse. Usted no me insultó, coronel. Usted insultó a cada soldado, independientemente de su género u origen, que sirve a este país con honor. Usted demostró un tipo de elitismo y prejuicio que es un veneno para la cohesión de cualquier unidad.
Es la mentalidad de hombres como usted la que corroe la confianza, destruye la moral y en última instancia pone en riesgo la vida de los soldados que están bajo su mando. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Usted representa un fracaso de liderazgo, y los fracasos de liderazgo en mi trabajo no son tolerados. Las órdenes de la general fueron quirúrgicas, cada palabra eliminando una capa del poder y la identidad del coronel Mitchell. Está dispensado, coronel. Vuelva a su oficina, recoja sus objetos personales y espere un contacto oficial del Pentágono. Su autoridad de mando está suspendida, con efecto inmediato, hasta que se complete una investigación. Ahora, retírese. No. Había espacio para apelaciones. Mitchell se levantó. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la mesa por un segundo. No se atrevió a mirar a la general ni a los hombres que hasta ese momento comandaba. Su mirada estaba fija en el suelo sucio del comedor mientras se giraba y comenzaba la larga y solitaria caminata hacia la salida. Cada paso era una agonía. Sentía cientos de ojos sobre él. El silencio de la multitud era más ensordecedor que cualquier burla. La aura de poder que solía proyectar se había transformado en una capa de vergüenza. Ya no era un líder, era un fantasma, el espectro de una carrera que acababa de ser ejecutada públicamente. La distancia hasta la puerta parecía extenderse por kilómetros, un corredor polaco de su propia y colosal estupidez. Tan pronto como Mitchell desapareció por la puerta, María volvió su atención a los jóvenes oficiales que aún estaban sentados a la mesa, paralizados por el miedo y la admiración. Parecían niños atrapados en medio de una pelea de adultos, sin saber hacia dónde mirar. La expresión de María se suavizó mínimamente, la dureza glacial dando paso a una seriedad pedagógica. Ella los veía no como cómplices, sino como alumnos que acababan de ser expuestos a una lección brutal. «Señores», dijo, y su voz, aunque aún firme, no contenía la misma furia. «Presten mucha atención, que lo que ha pasado aquí sirva como la lección más importante de sus carreras. El liderazgo no tiene que ver con el poder que ustedes imponen, sino con el respeto que inspiran. No se trata de cuán alto pueden gritar, sino de cuán atentamente saben escuchar». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a cada uno de ellos. El hombre que acaba de salir por esa puerta olvidó que la fuerza de un ejército no está en sus generales, sino en la confianza y el respeto mutuo que unen a cada soldado. Un líder que desprecia a sus subordinados es una falla estructural. Recuerden bien su rostro y recuerden que la verdad sobre su mando rara vez estará en los informes que leen, sino en las conversaciones que no se toman la molestia de escuchar. María no miró atrás al salir del comedor. En el momento en que cruzó la puerta, el espacio detrás de ella, con sus oficiales petrificados y el fantasma humillado del coronel Mitchell, ya se estaba convirtiendo en parte del pasado. Su mente, con una eficiencia notable, ya había cambiado de marcha, enfocándose por completo en la crisis que se desplegaba en el Mediterráneo. Mientras cruzaba la base con pasos rápidos y decididos, el mundo a su alrededor parecía diferente. Algunos soldados la saludaron por hábito, sin reconocerla, pero otros se detuvieron, sus rostros una mezcla de confusión y asombro. La noticia, aunque distorsionada e incompleta, viajaba a la velocidad de la luz en un ambiente cerrado como ese, la tía de la cantina que había hecho temblar a un coronel en la base. La historia era demasiado buena para no extenderse, pero para María eso era solo ruido. Sentía la adrenalina del enfrentamiento ser reemplazada por una claridad fría y un peso renovado de responsabilidad. El incidente no fue una victoria personal, sino la confirmación sombría de una enfermedad que estaba decidida a curar. Ese encuentro grotesco le dio lo que ningún informe podría proporcionar:
la verdad cruda y incómoda, un arma que ahora estaba lista para usar. La repercusión oficial del incidente Mitchell, como se conoció en los círculos confidenciales, fue inmediata e implacable. Antes de que María llegara al centro de mando, los engranajes de la burocracia militar ya estaban girando. Se abrió una investigación formal y los jóvenes oficiales que fueron testigos de la escena fueron llamados a declarar. Libres de la presencia intimidante de su superior y bajo la mirada atenta de los investigadores del Pentágono, fueron brutalmente honestos. Relataron no solo las palabras exactas del coronel, sino también un patrón de comportamiento arrogante y despectivo que durante mucho tiempo venía envenenando la moral de la unidad. La historia de un general de 3 estrellas disfrazado sirviendo café para exponer la verdad fue recibida con una mezcla de shock y admiración en los altos mandos. Para los reformistas era munición perfecta. Para la vieja guardia era un escándalo embarazoso. No había forma de encubrirlo. La destitución de Mitchell de su posición de prestigio y su transferencia a un puesto logístico en el lejano Alaska no fue solo un castigo, fue una declaración, un disparo de advertencia lanzado a todos los rincones de las Fuerzas Armadas. El incidente Mitchell rápidamente dejó de ser un caso aislado de indisciplina para convertirse en un poderoso catalizador de cambio. En las semanas siguientes, después de resolver la crisis en el Mediterráneo con su habitual eficiencia, la general Rodríguez utilizó el episodio como palanca. No permitió que la historia se barrera debajo de la alfombra. En cambio, la convirtió en un caso de estudio, presentándolo de forma anónima en los informes oficiales, pero con detalles contundentes, al Estado Mayor Conjunto. La narrativa de un comandante elitista, completamente ciego por su propia arrogancia hasta el punto de insultar a un superior disfrazado, era una parábola moderna y desgarradora sobre los peligros de la desconexión del liderazgo. La historia fue incorporada a los currículos de la Academia Militar de West Point y otros programas de formación de oficiales. Los cadetes ahora analizaban el intercambio de palabras en la cafetería, diseccionando el prejuicio inconsciente, el fracaso en escuchar y el abuso de poder. La simple y vergonzosa verdad de que uno de los generales más poderosos del país necesitaba disfrazarse de limpiadora para obtener una retroalimentación honesta, obligó a los altos mandos a reevaluar sus propios métodos de comunicación, fomentando una cultura de mayor apertura y respeto. Para María, la experiencia fue profundamente transformadora en un nivel personal. El episodio en la cafetería solidificó su propósito con una claridad que ni siquiera años de combate habían proporcionado. Sintió en carne propia la humillación silenciosa que muchos de sus soldados enfrentaban diariamente. Ese momento, siendo tratada como invisible e incompetente por el coronel Mitchell, la conectó con sus propias raíces, con la joven latina que muchos dudaron que llegaría lejos. Esa empatía renovada se convirtió en la piedra angular de su mando. Abolió la formalidad excesiva en sus interacciones, implementando sesiones de puertas abiertas, donde cualquier soldado de cualquier rango pudiera hablar con ella sin miedo a represalias. Sus visitas sorpresa a las bases continuaron, pero ahora sin disfraz. Quería que ellos la vieran, a la general, comiendo en la misma mesa que ellos, escuchando sus quejas e ideas, demostrando que la verdadera fuerza de un líder no reside en la distancia que crea, sino en el puente que construye. No solo estaba comandando, estaba sirviendo de ejemplo, mostrando que la vulnerabilidad y la humildad no eran debilidades, sino las herramientas más poderosas de un verdadero líder. 2 años después, en una ceremonia formal bajo el cielo gris de Washington, a María Rodríguez le fue colocada la 4ª estrella en su hombro.
La promoción a general de 4 estrellas la puso en un panteón elevado, convirtiéndola en una de las mujeres de más alto rango en la historia militar de Estados Unidos, y la primera mujer latina en alcanzar tal puesto. Oficialmente, su ascenso fue atribuido a su liderazgo impecable en operaciones internacionales y su visión estratégica. Sin embargo, en los pasillos del Pentágono, la historia no contada era que su gestión del incidente Mitchell había sido un factor decisivo. No solo expuso a un oficial tóxico, usó la situación para forzar una autoevaluación en toda la institución, demostrando un coraje moral que muchos consideraban tan importante como el coraje físico en el campo de batalla. Mientras los aplausos resonaban, la mente de María no estaba en el prestigio ni en el poder. Por un momento estaba de vuelta en la cafetería, sintiendo el olor a desinfectante y escuchando el ruido de los cubiertos. Vio el rostro de Mary en el espejo. Esa cuarta estrella, sabía, no pertenecía solo a la general, sino también a la humilde funcionaria que se atrevió a mirar la verdad a los ojos. La historia de María y su misión secreta en la cafetería trascendió los informes oficiales y los manuales de entrenamiento, convirtiéndose en una especie de leyenda moderna dentro de las Fuerzas Armadas. Era una historia contada en comedores y hangares, un recordatorio poderoso sobre la falibilidad de las apariencias. El cuento de la general, que se disfrazó para escuchar a sus soldados, se convirtió en una parábola sobre el valor intrínseco de cada individuo, independientemente de su función o posición jerárquica. Enseñó a una generación de nuevos líderes que las ideas más brillantes y las verdades más crudas podían venir de fuentes inesperadas, del mecánico en el taller, del cocinero en la cocina, del soldado en la garita. La lección era clara y resonó profundamente en la cultura militar, que tradicionalmente se basaba en jerarquía y obediencia. La verdadera fuerza de un ejército no residía solo en su tecnología o en sus estrategias, sino en su capacidad para reconocer y respetar la humanidad y el potencial de cada persona que vestía el uniforme. Su historia obligó a todos a mirar más allá de los rangos y los cargos y a ver a las personas. El impacto del enfrentamiento en la cafetería se extendió más allá de los manuales de liderazgo, infiltrándose en la cultura diaria de la vida militar de una forma más sutil, pero profunda. La historia se convirtió en un freno poderoso contra el prejuicio casual. Oficiales que antes se sentían cómodos haciendo comentarios despectivos sobre mujeres o minorías, ahora pensaban 2 veces. Aterrados por la imagen de un coronel prometedor cuya carrera fue aniquilada porque subestimó a la mujer que le servía café. El incidente proporcionó una prueba viva e innegable de que el prejuicio no solo era moralmente incorrecto, sino también profesionalmente suicida. Esto abrió espacio para conversaciones más honestas sobre el valor de la diversidad, no como una obligación de relaciones públicas, sino como un multiplicador de fuerza estratégica. Para innumerables mujeres y soldados de minorías, la leyenda de la general Rodríguez fue una fuente de inmensa validación. Fue la confirmación de que sus luchas contra el desrespeto y la subestimación eran vistas y comprendidas en los más altos niveles, y que la meritocracia, al fin y al cabo, podía ser más que solo una palabra vacía. En su esencia, la historia de María Rodríguez se convirtió en un poderoso sermón sobre el peligro mortal de las suposiciones. El error fatal del coronel Mitchell no fue solo su prejuicio, fue su incapacidad de imaginar que la realidad pudiera ser diferente de sus creencias. Supuso que la apariencia de Mary definía su totalidad, que su rol subyugado era un reflejo de su capacidad. La acción de María obligó a toda una institución a confrontar las suposiciones que hacía todos los días.
La suposición de que un oficial de alto rango siempre sabe más. La suposición de que un soldado de bajo rango no tiene nada valioso que aportar. La suposición de que el silencio es sinónimo de consentimiento. Años después, ya cerca de su jubilación, la general Rodríguez solía mirar por la ventana de su oficina en el Pentágono y reflexionar sobre eso. Concluyó que la lección más importante que aprendió, tanto como Mary como general, era el poder de dudar de sus propias certezas. Su misión anual en la cafetería era, en su esencia, un ejercicio para destruir sus propias suposiciones antes de que se convirtieran en una prisión, como sucedió con Mitchell. La historia, al final, se convirtió en una profunda meditación sobre la naturaleza del poder. El coronel James Mitchell veía el poder como una armadura, algo que exhibir para intimidar y crear distancia. Para él, el poder era su puesto, su uniforme, la deferencia que exigía de los demás. Era un poder externo, frágil, que dependía completamente de la percepción ajena. En el momento en que esa percepción fue desafiada, su armadura se rompió, revelando que no había nada debajo. En contraste, la general María Rodríguez entendía el poder como una herramienta, una responsabilidad que requería que se acercara y no se alejara de sus subordinados. Se despojó voluntariamente de todos los símbolos externos de su poder para buscar la verdad. Su poder no estaba en las estrellas sobre su hombro, sino en su carácter, en su empatía y en su integridad. Era un poder interno, resiliente y auténtico, que se fortalecía con la humildad y no con la arrogancia. Mitchell fue enviado al olvido de un puesto administrativo en Alaska, no por perder una batalla, sino porque su versión de poder resultó ser una farsa. Las ondulaciones de ese día se extendieron de maneras que nunca figurarían en un informe oficial. 8 años después, uno de los jóvenes tenientes de esa mesa, ahora un mayor comandando su propio batallón en Afganistán, se vio en una situación tensa. Un sargento joven, conocido por ser un poco excéntrico, presentó un plan de patrullaje radicalmente diferente al protocolo estándar. La primera reacción del mayor fue descartar la idea, reprender al sargento por la insubordinación de siquiera sugerir algo tan fuera de la doctrina. Era el camino más fácil, lo que un líder como Mitchell habría hecho. Pero entonces, como un fantasma, la escena de la cafetería apareció en su mente. Recordó el rostro pálido del coronel, la voz calmada y cortante de la general y sus palabras: «Recuerden que la verdad sobre su mando rara vez estará en los informes que leen». Se detuvo, respiró profundo y miró al joven sargento. «Explícame de nuevo, sargento, en detalle», dijo el mayor. En ese pequeño acto de escucha, en ese momento de humildad, la lección de María Rodríguez tuvo su victoria más verdadera y silenciosa. Al final, el viaje de María Rodríguez demostró que el verdadero cambio rara vez es un evento catastrófico. Es un proceso lento, casi invisible, compuesto por miles de pequeñas decisiones y actos de valentía. El enfrentamiento en la cafetería no fue el final de la historia, fue el principio. Fue la piedra lanzada a un lago cuyas ondas continúan expandiéndose hasta hoy. La caída del coronel Mitchell fue la parte ruidosa y dramática, pero la verdadera revolución ocurrió en los momentos de silencio que siguieron, en los comedores donde los oficiales comenzaron a preguntar los nombres de los empleados, en las salas de reuniones donde los líderes jóvenes se sintieron un poco más seguros para discrepar de una opinión, en los pasillos donde el mérito comenzó a hablar un poco más fuerte que el prejuicio. El cambio no fue un decreto emitido por el Pentágono, fue una idea plantada en la conciencia colectiva, una idea que sugería que la fuerza de una persona no se mide por la patente que ostenta, sino por la dignidad con que trata a los demás.
Esta historia, al final, trascendió el entorno militar, convirtiéndose en una lección sobre la condición humana. Expuso una verdad fundamental sobre cómo las sociedades y organizaciones funcionan. Son tan fuertes como su capacidad de ver más allá de lo superficial. En cada oficina, en cada fábrica, en cada aula, existen generales Rodríguez disfrazados de Marys, personas con un potencial inmenso, con ideas brillantes y con una sabiduría profunda que son rutinariamente ignoradas debido al puesto que ocupan o la apariencia que tienen. Y de la misma manera existen innumerables coroneles Mitchell, individuos en posiciones de poder que están tan aislados por sus privilegios y tan ciegos por sus certezas que son incapaces de reconocer el valor que está justo frente a sus ojos. La narrativa de María no solo fue sobre el ejército, fue un llamado a la acción para cualquiera en cualquier lugar. Mira más de cerca, escucha con más atención y nunca, jamás subestimes a la persona que te sirve el café. El día de su jubilación, la general de 4 estrellas María Rodríguez no celebró una gran fiesta. Pasó la mañana en su casa saboreando un café en silencio, el mismo tipo de café barato que una vez sirvió. Un retrato suyo sería colgado en un pasillo del Pentágono, un símbolo de todo lo que había logrado. El nombre de Mendo de Trinidad. James Mitchell, por otro lado, se convertiría en un sinónimo de fracaso, una historia de advertencia para jóvenes oficiales. Pero María sabía que su verdadero legado no estaba en un cuadro en la pared, ni en la desgracia de otro hombre. Su legado estaba en los momentos invisibles que siguieron a ese día, en el mayor que decidió escuchar a un sargento, en el capitán que elogió a un cocinero por su trabajo, en la cultura que lentamente aprendía que el respeto no era un privilegio a ser concedido de arriba hacia abajo, sino un derecho fundamental que fluía en todas las direcciones. Ella no había cambiado el mundo, pero había recordado a una parte de él una verdad que había olvidado. Y así, la historia se cierra, no con el sonido de trompetas o grandes declaraciones, sino con el eco silencioso de una pregunta que se cierne sobre cada interacción en nuestras propias vidas, en nuestras oficinas, en nuestras comunidades. A la persona que nos sirve, que limpia nuestro suelo, que realiza las tareas que consideramos menores, ¿qué valor le damos? La última lección del viaje de María Rodríguez es, al mismo tiempo, simple y profundamente desafiante. Nos obliga a mirar al costado y cuestionar nuestras propias percepciones. Y si la persona que ignoramos todos los días tiene dentro de sí la sabiduría, el coraje y la capacidad de cambiar el mundo, y la pregunta aún más importante que la historia de ella nos deja es, ¿y si no tiene nada de eso? ¿Y si solo es una persona común haciendo su trabajo? ¿No merecería, aún así, toda la dignidad y todo el respeto que le darías a un general? Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza está en la humildad y el respeto que damos a los demás. No importa quién eres, siempre hay algo valioso que aprender, incluso de las personas que parecen invisibles. Nunca subestimes el poder de alguien, porque puede estar más cerca de lo que imaginas. Si esta historia te tocó, no te quedes solo mirando. Dale like ahora mismo. Comparte con todos los que necesitan escuchar este mensaje y por supuesto suscríbete al canal. No lo dejes para después. Comenta ahora lo que piensas de esta poderosa lección y dime, ¿ya has vivido algo similar? Tu interacción es lo que nos motiva a seguir trayendo más historias transformadoras. No te pierdas la próxima. Suscríbete ahora.